¿Acaba de aprobar el Papa los matrimonios homosexuales? Bueno, vamos a escuchar qué dijo realmente. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Vamos ahora a analizar cada una de las frases que ha dicho el Santo Padre en esta entrevista para un documental que se está estrenando en estos días. Dice así: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Primera parte. Usa la palabra familia y algunos están diciendo, el Papa está hablando de que los homosexuales tienen derecho, dice, y tienen derecho a una familia, es decir, pueden casarse entre homosexuales y formar una especie de familia. No, claramente termina diciendo, no se puede echar de la familia a nadie, por eso dice que tienen derecho a estar en una familia, se refiere a su familia de origen. Ningún padre o madre de familia debe rechazar, expulsar del hogar a su hijo por tener tendencias homosexuales, por estar viviendo algo irregular, porque al hijo se le quiere por ser quien es, por ser hijo, no porque se porte bien o mal. Entonces esto es lo primero. Aquí en esta primera parte queda claro que el Papa se está refiriendo, tienen derecho a permanecer en su familia de origen, a ser amados por sus padres, a seguir viviendo con sus hermanos. A eso se refiere, no a una familia de matrimonio homosexual ni nada de eso. Sin embargo, la siguiente frase a veces puede resultar un poco más compleja de entender. Dice, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Y aquí algunos se han sorprendido porque se está refiriendo a estas leyes que regulan las parejas de hecho. Cuando dos personas viven juntas, bueno, pues se les pueden conceder en algunos países ciertos derechos semejantes a los que tienen los esposos en el matrimonio. Y hace 17 años, en el 2003, el Papa Juan Pablo II, a través del cardenal Ratzinger, entre los dos, publicaron un documento donde hablaba de esto precisamente, de que la Iglesia no puede apoyar proyectos de ley para la creación de estructuras jurídicas que equiparen las parejas del mismo sexo con los matrimonios, ¿no? Ahora mencionaremos un poco por qué, pero está claro que ese documento dice de ninguna manera un católico puede apoyar esos tipos de leyes. Sin embargo, dentro del mismo documento dice que cuando ya están aprobadas esas leyes o cuando ya, está presente ese tipo de legislaciones de parejas igualitarias o de matrimonios igualitarios, como se le está llamando ahora eso, entonces ahí sí que dice que puede elegirse la vía del bien posible. Es decir, en este momento, pues lo más que podemos aspirar es a determinada legislación. Y ahora vamos a explicar por dónde va este asunto. Pero quiero leerles otro texto, y este es del Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia. Él publicó un documento oficial. No olvidemos que la entrevista de hoy no es nada oficial, es una declaración espontánea que el Papa está haciendo pues ahí con las palabras que le vienen a la mente. En cambio, en el caso de la Amoris Laetitia, pues es una exhortación postsinodal, es un documento trabajado, pensado y oficial. Y allí el Papa en el número 251 dice lo siguiente, cita el sínodo de los obispos acerca de la familia. Dice así: en el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los padres sinodales han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio no existe ningún fundamento, y aquí ya está citando el documento del 2003 que mencioné,
ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia, etc. Es decir, está diciendo el Papa de manera oficial, por escrito, de manera solemne, que él acoge lo que han dicho los padres en el sínodo, es decir, está en comunión con los obispos, él no va a dar una opinión suelta, completamente independiente de la iglesia, está en comunión con sus demás hermanos obispos y además lo hace citando también el documento de 2003, es decir, está en comunión con el Papa Juan Pablo II y con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, posteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir el Papa cuando dice estas palabras que hemos escuchado, que hemos leído, de que lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil? Si la Iglesia ha dicho que no se pueden apoyar las leyes de convivencia civil, entonces vamos a entender bien lo que quiere decir esto. En estos momentos, hace 17 años todavía no tanto, pero en estos momentos, en casi todo Occidente, los países han aprobado el matrimonio así llamado igualitario, matrimonio de personas del mismo sexo, matrimonio gay, homosexual, como se quiera llamar, y donde no se ha aprobado está en vías de aprobarse. Entonces, una propuesta que hay es no hacer una ley para parejas homosexuales, de hecho, no hacer una ley que equipare a las parejas homosexuales, sino hacer una ley que sin mencionar la tendencia sexual de las personas, sin mencionar la convivencia sexual de las personas, que no entra al caso, una ley que ampare a todas las personas que conviven juntas y que no tienen que ser ni heterosexuales, ni homosexuales, ni nada que tenga que ver con el sexo, sino personas, por ejemplo, dos hermanas solteras que viven toda su vida juntas, una persona que cuida a un enfermo y lo hace durante largo periodo de su vida, personas que pues viven juntas y comparten su misma suerte y entonces en este sentido se crean leyes para ampararles, para crear estructuras legales que les ayuden en su vida y eventualmente las personas homosexuales, las parejas homosexuales podrían acogerse a estas leyes si viven juntas. ¿Cuál es la utilidad de una ley así? Pues la propuesta que hacen algunos, y al parecer el Papa, es que de ese modo se crea un marco legal que elimina el pretexto que se quiere usar para crear un matrimonio homosexual, que la Iglesia no acepta. Ahora les diré por qué. Igualmente pondré un ejemplo sencillo. Entonces, este es el punto fundamental de la propuesta, y el Papa lo menciona en el sentido de decir, ya que en las estructuras en que estamos está o ya aprobado o a punto de aprobarse algo así, pues creemos unas estructuras legales sin mencionar el sexo necesariamente. Aquí no es el punto. El punto es que haya un marco legal donde estas personas puedan estar amparadas, porque él dice precisamente, esta frase al final termina con esto: tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo apoyé esta postura, más o menos dice eso al final, cuando él estaba en Argentina, y quiere decir que ante la inminente aprobación del matrimonio homosexual, él más bien apoyaba esto otro. Creemos otra estructura de esta manera, que sin mencionar la sexualidad de las personas, pues les ofrezca a cualquier tipo de personas un marco legal, lo cual pues sería beneficioso en cierto sentido. Es esto lo que está diciendo el Santo Padre. Ahora vamos a hablar de por qué la Iglesia no acepta el matrimonio homosexual, ni lo ha aceptado antes ni ahora, ni el Papa Francisco lo hace. Y es lo siguiente: el Estado da ciertos privilegios a la institución matrimonial, es decir, al matrimonio se le cuida, se le dan unos beneficios a las personas casadas, que pueden heredar uno del otro, que pueden recibir una pensión del marido, que pueden, bueno, incluso en caso de enfermedad se reconoce que el cónyuge puede tomar ciertas decisiones, o bueno, una infinidad de elementos. ¿Y por qué el Estado protege la institución matrimonial? Porque el matrimonio entre hombre y mujer es realmente una
un grandísimo bien para toda la sociedad y para la humanidad. Dependemos de ello. ¿Y por qué? Porque en el matrimonio es donde se engendran los hijos y donde se educan los hijos. De manera que una familia constituida, estable, con un compromiso de fidelidad, eso es un matrimonio, y que perdura a lo largo del tiempo, pues es lo que le da a la sociedad los nuevos ciudadanos educados como hombres de bien. De ahí tienen que surgir. Y el Estado, reconociendo ese gran servicio que hacen los esposos, entonces les ayuda y les estimula a formar esa familia que tanto necesita la humanidad, buenas familias. El Estado colabora con su parte. Voy a poner una analogía. Supongamos también, o recordemos que también el Estado incentiva las donaciones a causas benéficas. Entonces, si usted dona dinero a un orfanatorio, si usted dona dinero a una causa, a una obra de caridad, en muchas ocasiones el Estado le hace una deducción de impuestos, unos descuentos. ¿Por qué? Porque le quiere incentivar a usted y a todas las personas que puedan a hacer este tipo de donaciones que benefician a la sociedad. Ahora, ¿qué ocurriría si hubiera una propuesta que dijera vamos a darle los mismos beneficios fiscales a los que apuestan dinero en juegos de azar? También están usando su dinero, cada quien que haga con su dinero lo que más le guste, y bueno, hay gente que en lugar de dar el dinero al prójimo lo usa para apostar en el casino o en cualquier tipo de juegos de azar. Primero, sería absurdo. Segundo, sería injusto. Tercero, tendría como consecuencia que el mensaje que estaríamos dando, sobre todo a la juventud, sería de decirle, mira, el dinero se puede usar caprichosamente como quieras y tiene el mismo mérito darlo a un proyecto altruista que usarlo para un capricho absurdo como es el juego de azar. Bueno, pues eso lo que haría sería devaluar el reconocimiento social que se le da a la persona altruista, y se le rebajaría, se devaluaría el mérito y el incentivo social a las causas, digamos, altruistas. Pues lo mismo pasa, y la Iglesia considera que lo mismo pasa con el matrimonio. Si equiparamos cualquier tipo de unión con un matrimonio entre hombre y mujer, entonces al final decimos que basta que dos personas quieran vivir juntas, quieran tener sexo, y con eso hay que darles unas ayudas sociales, ¿no? Y es un derecho que se les den ciertos beneficios fiscales o ciertos privilegios. Y de esa manera también se causa un gran daño en otro elemento, y es que los jóvenes terminan, como de hecho hoy estamos viendo ya, considerando que casarse un hombre y una mujer y hacer una familia con hijos es solamente una opción entre muchas posibles. Y si es hombre, mujer, dos hombres y dos mujeres, o lo que sea que usted quiera meter en una misma casa y que tengan relaciones sexuales, pues ya le podemos llamar matrimonio. Y por tanto, pues serían todos formas válidas de ser feliz. Bueno, pues nosotros tenemos muy claro que eso no es un camino de felicidad y que eso no es el futuro de la humanidad, todo lo contrario. Entonces vamos ahora sí rápidamente a entender dos elementos que tiene la doctrina católica sobre la homosexualidad. Primero, la Iglesia afirma que los actos homosexuales, las relaciones homosexuales, no son un camino de felicidad ni de realización, son un camino de perdición para quien lo hace, independientemente de sus buenas intenciones, de los sentimientos que pueda tener. Allí hay un problema y la Iglesia quiere ser un faro de luz y le dice a la persona: alto, cuidado, ese no es un camino que te vaya a llevar al bien de tu vida, te puede destruir la vida. ¿De qué maneras? Bueno, pues los actos homosexuales, la Iglesia considera que son dañinos para el cuerpo, para la mente y para el alma. Bueno, yo sé que hay muchas personas, muchísimas, que no estarían de ninguna manera de acuerdo con esto, lo respeto, pero esta es la posición de la Iglesia y lo ha sido siempre y sigue siéndolo. Pero hay un segundo elemento en esa doctrina de la Iglesia que la encuentran en el Catecismo, y allí dice que las personas homosexuales deben ser tratadas con sumo respeto y delicadeza. En
cuidado siempre de su dignidad de personas. Entonces, este otro elemento es importante porque la Iglesia separa el gran respeto y amor por las personas, homosexuales o no. Esa persona con tendencia homosexual debe ser comprendida, amada, apoyada como persona, respetada. Pero el acto homosexual, como ya dijimos, es rechazado. Entonces, para el mundo de hoy, si tú rechazas el acto homosexual, quiere decir que tú odias a la persona, cuando en realidad lo que queremos hacer es por amor hablarles de la verdad, pero también defender su dignidad. Entonces, es muy importante en nuestros días hablar en términos de misericordia ante los homosexuales, y términos de misericordia real, es decir, con respeto y amor y al mismo tiempo con verdad, diciéndoles la realidad de lo que enseña la palabra de Dios. Y por tanto, pues allí tenemos un reto, cómo compaginar, cómo expresarle cariño, respeto y amor a una persona y al mismo tiempo decirle que ese camino que está siguiendo pues no es bueno. Entonces, repito, el mundo de hoy no entiende esta distinción, piensa que si tú no aceptas los actos homosexuales quiere decir que odias al homosexual, y entonces llaman a los católicos homófobos o homofóbicos o como se le quiera llamar, con esta palabra que está diseñada un poco para esto, ¿no? Para tachar de intolerantes a quienes no acepten el estilo de vida homosexual. Entonces, el reto que el Papa Francisco se ha puesto en su pontificado es tratar de acabar con ese cliché injusto, con esa leyenda negra de que los católicos casi como si quisiéramos llevar a la hoguera a los homosexuales, o como si Dios odia a los homosexuales, o cosas por el estilo, que son totalmente una caricatura completamente falsa de la Iglesia. No vamos a negar que en la sociedad, no solo occidental en realidad, pero en las sociedades históricamente se han cometido muchas injusticias, persecuciones, discriminaciones injustas. Y eso es lo que el catecismo nos invita a superar a toda la sociedad, especialmente a los católicos. Pero de ahí a decir que esa es la característica del catolicismo, pues es una falsedad tremenda. Entonces el Papa nos invita a mostrar el lado más amable del catolicismo ante estas personas con tendencias homosexuales. ¿Cuál es el peligro de esto? Que si uno solamente anuncia pues, la apertura y la acogida, que hay que hacerlo, pero me olvido de repetir la verdad sobre la pecaminosidad de la homosexualidad, el problema es, sobre todo, repito, con los más jóvenes, si tienen una confusión afectiva, si sienten algún tipo de atracción en algún momento, lo cual, digamos, podría ser hasta cierto punto normal en alguna etapa de la vida, entonces eso puede desembocar en decir, bueno, si la Iglesia acepta también eso, entonces no hay quien me guíe, y termino, como decíamos, pensando que es un camino posible de realización personal. Entonces ahí está el peligro. Pero quiero dejar claro entonces que el Papa ni ha aprobado ningún tipo de matrimonio homosexual, ni ha dicho que se puedan formar familias en torno a un matrimonio homosexual, ni nada, no ha usado la palabra matrimonio, ni tampoco está promoviendo uniones civiles del mismo sexo como tal. Lo que está haciendo es promover unas legislaciones que puedan dar un marco legal a cualquier tipo de personas que vivan juntas, tengan sexo o no, y que pues les permita pues gestionar ciertas problemáticas de convivencia, y que esto ayude a que no se esté promoviendo el matrimonio homosexual, que puede hacer tanto daño a la sociedad, a la mentalidad de los jóvenes y en general pues a la humanidad. Que Dios les bendiga.